Bienvenidos a este curso en el cual estaremos hablando acerca de un lenguaje de programación que en los últimos años nos está ayudando muchísimo en los diferentes proyectos que tenemos o estamos desarrollando dentro de la organización IDESOFT. ¿Cómo hemos dividido todo este curso? Hemos dividido en 10 módulos para ir viendo concepto a concepto que nos permitirá poco a poco ganar un poco más de conocimiento de todas las funcionalidades, de todas las características que tiene este lenguaje y que nos ayudarán en el futuro afrontar nuevos cursos para ya poder, por ejemplo, realizar servicios web, realizar servicios RESTful, nuestros microservicios, nuestro frontend y muchos otros cursos que estaremos preparando para poder compartirlos con cada uno de ustedes. Entonces será dividido en 10 capítulos y hoy vamos a tratar del primer capítulo. Vamos a hacer una pequeña introducción a este maravilloso lenguaje que lleva por nombre RAS y sin más vamos a empezar. Aquí entonces viene una gran pregunta. ¿Qué es RAS? Todo muy bien. Vayamos por la parte básica. Su logo, el logotipo oficial es esta R encerrada en un engranaje. Y una mascota no oficial actualmente es este cangrejo. Entonces por ahí ven este cangrejo que se utiliza mucho más en vez del logo o el icono oficial, pues ya saben que se refiere a este lenguaje de programación. El lenguaje de programación RAS, que ahora iniciaremos a ver qué es todo esto. Muy bien, entonces recuerden bien el icono, ¿es la R o ese cangrejo? ¿Okay? Porque muchas veces he visto en algunos cursos que confunden el lenguaje RAS con un videojuego que tiene el mismo nombre. ¿Okay? Pero el lenguaje de programación es esta R. Ese es el icono o el logo oficial de este lenguaje. Muy bien, entonces respondiendo a la pregunta, ¿qué es RAS? RAS es un lenguaje de programación. Pero entonces, ¿qué es lenguaje de programación? ¿O qué quiere decir lenguaje de programación? Hagamos una pequeña analogía para poder entendernos y poder también explicarles para quienes no tengan conocimientos de lo que es el mundo de la programación o la ingeniería de software. Un lenguaje de programación es un modo de comunicarnos con una computadora, con nuestro ordenador. Y como computadora, pues, digamos, nos referimos a un pequeño chip que existe en nuestros dispositivos. ¿Ok? Pero llamémoslo en general computadora, ordenador. Un celular es una computadora de bolsillo prácticamente. Entonces, nuestros celulares, incluso ya nuestros electrodomésticos, tienen diferentes pequeñas computadoras que se les puede dar instrucciones. Esas instrucciones se realizan mediante un lenguaje de programación. Entonces sería un mecanismo para poder comunicarnos con esas computadoras, para poder darles instrucciones, las instrucciones que nosotros necesitemos. ¿Okay? Estos lenguajes de programación tienen diferentes niveles. Existen lenguajes de alto nivel o lenguajes de bajo nivel. Pero, ¿qué quiere decir este término de bajo nivel o alto nivel? Vayamos al bajo nivel. El bajo nivel o el modo en cómo las computadoras entienden es del siguiente modo. Imagínense que ustedes tienen un interruptor que permite encender y apagar una simple luz, un simple foco que lo pueden conocer en algunos países. ¿Ok? Entonces tienes un pequeño interruptor que permite encender y apagar. ¿Ok? Un determinado elemento. Una serie de todos esos interruptores para encender y apagar, eso es la forma en cómo nosotros o como la computadora entiende.
encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Una serie de todo eso. De ese modo es como las computadoras se entienden. Y eso de ahí es el llamado binario, código binario. ¿Por qué? Porque un encendido es un 1 y un apagado es un 0. Entonces, tiene solamente esos dos estados, encendido 1 y apagado 0. Dos estados. Y con esos dos estados podemos hacer una serie de diferentes combinaciones para tener ciertos elementos, por ejemplo, en nuestra pantalla, o incluso realizar cálculos matemáticos. ¿Okay? Entonces, ese es el lenguaje de bajo nivel. Podríamos decir que el lenguaje de bajo nivel, el único que entiende nuestra computadora, es el llamado binario. Encendido o apagado, 1 o 0. No hay más. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces con los lenguajes de alto nivel? Los lenguajes de alto nivel nos permiten a nosotros utilizarlos de una manera mucho más fácil. Porque imagínense ustedes si necesitamos visualizar la letra A, una simple letra. Si queremos utilizar un lenguaje de bajo nivel como el binario, tendremos que saber cuál es la combinación de ceros y unos para poder visualizar o para poder mostrar o obtener como resultado una simple A. Y pues será cierta cantidad de ceros y unos. ¿Okay? Y eso se vuelve, digamos, complicado para quienes tengan que hacer. Años atrás, muchísimos años atrás, se utilizaba solamente ceros y unos para poder darle instrucciones a las computadoras. Esa era la tecnología de ese entonces y era muy complicado. Tenía diferentes retos. ¿Se podía hacer? Claro que sí, pero tenía muchos retos realizar. Con el tiempo y toda la evolución de los diferentes años y toda la industria de la informática, la ingeniería de software, ha ido cambiando esto con el objetivo de tener nuevos mecanismos que sean más fáciles para quienes tengan que darle instrucciones a estas computadoras. Y es ahí donde llegan estos lenguajes de alto nivel. Entonces podemos decir que un lenguaje de alto nivel más fácil de utilizar para quienes van a escribir el código, ya que estos lenguajes de alto nivel permiten instrucciones que son palabras que nosotros conocemos. ¿Okay? Mayormente están en el lenguaje inglés, ya que muchos de estos lenguajes han nacido en diferentes lugares, pero donde se utilizaba como idioma base el inglés. ¿Podríamos tener un lenguaje totalmente en español? Claro está, hay algunos experimentos que existen por ahí como código abierto, pero no han ganado la popularidad necesaria. Esto también debido a que en la mayoría de países a nivel mundial, pues el lenguaje inglés por muchos años ha dominado. En la actualidad, digamos, ya hay diferentes idiomas que se utilizan a nivel mundial, entonces podría existir por ahí un lenguaje que no sea totalmente en inglés. ¿Okay? Entonces, de todo esto simple, podemos decir que un lenguaje a alto nivel es más fácil de usar por nosotros. Pero este lenguaje de alto nivel no lo entiende nuestra computadora, nuestro ordenador, nuestros dispositivos. Ellos no lo entienden, el lenguaje de alto nivel. Ellos solo entienden lenguaje máquina. El lenguaje máquina son ceros y unos. Ellos solo entienden de eso. Una serie de ceros y unos. Es lo único que a ellos les interesa. Y es como si fuera a traer dos personas que hablan idiomas totalmente diferentes. Uno habla inglés, otro habla español y ninguno de los dos conoce el otro idioma. ¿Qué es lo que sucederá ahí? Si necesitan comunicarse, se tendrá dos opciones. O alguno de los dos aprende el otro idioma para poder así hacer las traducciones y decirle directamente en un idioma adecuado, o colocamos una persona intermedia que permite hacer las traducciones. De ese modo, uno siempre habla en español, el otro siempre habla
en inglés y existe una tercera persona que habla los dos idiomas o conoce los dos idiomas y permite darle las traducciones necesarias a cada uno de ellos. Este mecanismo intermedio podríamos decir que es un compilador. El compilador, ¿qué es lo que hace? Toma todo ese código que alguien escribió a alto nivel con diferentes instrucciones o diferentes palabras similares a nuestro lenguaje y hace una conversión, transforma todos esos archivos que se han escrito a esa serie de ceros y unos para que puedan ser ejecutados o entendidos por nuestra computadora, por el procesador. Ese es el concepto. Entonces tenemos lenguaje de alto nivel, es más fácil para quien escribe el código. Lenguaje de bajo nivel es el lenguaje que solo entiende la computadora. Y un intermedio es un mecanismo que transforma de un determinado lenguaje a otro, un traductor. ¿Ok? Hagamos esa simple analogía. Y bien, RAS entonces, ¿qué es? ¿Un lenguaje de alto nivel o lenguaje de bajo nivel? RAS es un lenguaje de bajo nivel. Es considerado como bajo nivel. ¿Eso qué indica? Que utilizarlo es un poco complejo. Pero ahí vamos a definir cuál es la complejidad. A nivel de lenguajes de programación hay cierto rango, podríamos decir, para decir que un lenguaje es de bajo o de alto nivel. Hay cierto rango. Entonces, RAS cae dentro de los lenguajes de bajo nivel. Lenguajes de alto nivel tendríamos, por ejemplo, Python, Java, JavaScript. Son diferentes lenguajes de alto nivel. Y siempre pues existe un mecanismo para poder interpretarlo o darle ciertas instrucciones para convertirlo y pueda ser interpretado por nuestras computadoras. Y bien, entonces, si RAS es de bajo nivel, indica que tengo que aprenderme todas instrucciones complicadas de ceros y unos. No, porque del mismo modo se puede realizar con código que es muy similar a lo que nosotros conocemos, solo que es de bajo nivel porque permite tener el control que esos lenguajes de bajo nivel tienen, que es, por ejemplo, el modo de cómo se asignan los recursos en la memoria del ordenador, que poco a poco iremos viendo un poco más a detalle todos estos conceptos. Pero entonces, eso es un lenguaje de programación, un modo para comunicarse con nuestro ordenador o darle instrucciones a nuestra computadora. Entonces, cada aplicativo que ustedes ya tengan o utilicen en el día a día, de repente tienen un Office o tienen algún aplicativo para hacer sus clases en línea o incluso en el lugar donde recibirán todos estos videos que estamos preparando, pues alguien más ya habrá preparado todas las instrucciones para que todo tenga vida. Y lo habrá hecho con algún lenguaje de programación que puede existir en el mercado, sea bajo nivel o alto nivel, o incluso una mezcla, porque no siempre se desarrolla un software solo con un lenguaje de programación. Pueden existir muchos subprocesos o pequeños aplicativos que le ayudan a un aplicativo principal y pueden estar desarrollados en diferentes lenguajes de programación. Dependerá mucho pues la complejidad de cada uno de estos sistemas que se hayan desarrollado. Bien, entonces pasemos un poco más a qué es ahora el multiparadigma, porque RAS es un lenguaje de programación multiparadigma. ¿Esto qué quiere decir? Multiparadigma va mucho más a los estilos de programación, a los estilos de cómo se escribe ese código o a los estilos de cómo se le da las instrucciones a esa determinada máquina. Hay algunos que son llamados, por ejemplo, hiperactivo, programación orientada a objetos o programación funcional. Todos esos tres soporta RAS o se puede trabajar con RAS.
Hay algunos que prefieren más la programación funcional, otros que prefieren la programación orientada a objetos. ¿Bien? Cada uno pues le interesa algo. No hay una ventaja ni desventaja de cada uno de ellos. Son diferentes estilos que se pueden utilizar todos en conjunto. Dependerá pues las exigencias del producto software que se tenga que realizar. Y dependerá también incluso de las arquitecturas, de los requerimientos y de muchos factores. Son simplemente estilos que se pueden adoptar para la construcción de un determinado producto. Y bien, otro punto en RAS es el enfoque en su seguridad. En su seguridad quiere decir que es 100% seguro, es un sistema que nunca va a tener errores de seguridad. No va tanto por ahí. No va tanto en que si puede ser, se puede decir, roto a nivel de seguridad o va a tener cierto problema de seguridad. No va tanto por ahí. El enfoque en la seguridad va referido más en la seguridad de la memoria, de cómo almacena la información y cuáles son las reglas que él tiene para que ese acceso a la información de la memoria de nuestro ordenador pues sea de una manera eficiente y también correcta, con el objetivo siempre de incrementar el rendimiento, porque muchas veces lo que nosotros necesitamos es un aplicativo que tenga siempre tiempos de respuesta los más rápidos posibles, debido a que siempre van a haber procesos complejos que van a necesitar procesar muchísima información de repente en tiempo real, porque existe la exigencia de tener muchísimos usuarios conectados, por ejemplo, aplicaciones que ya utilizamos del día a día, redes sociales. Todos esos aplicativos necesitan un rendimiento altísimo, porque imagínense ustedes cuántos usuarios se conectan en estas redes sociales y ellos necesitan un rendimiento altísimo, que indica que apenas presionaron el botón ya se ha guardado toda la información necesaria o se ha transferido toda la información que ellos han pensado para ese determinado aplicativo. Y es ahí donde pues RAS también es muy óptimo. RAS, al ser de bajo nivel y su excelente gestión de memoria, de liberación de recursos, hacen que RAS también cumpla diferentes factores y permita también tener un rendimiento óptimo en tiempo de ejecución. Ahora, RAS, para obtener este rendimiento alto e incluso su gestión de la memoria, lo hace sin la necesidad de tener un recolector de basura. Los lenguajes de alto nivel tienen mayormente recolectores de basura. Un recolector de basura es prácticamente un mecanismo que funciona al momento que un determinado aplicativo está ejecutándose y empieza a revisar todos los elementos o todos los datos que se hayan guardado al momento de su ejecución en la memoria, con el objetivo de eliminarlos si en el caso ya no son necesarios, porque existirá pues información que se va creando y luego no será necesario que sigan existiendo y por ende se tiende a eliminarlos. ¿Ok? Entonces podemos decir que un recolector de basura es alguien que va elemento por elemento, que va dejando nuestro aplicativo al momento de ejecutarse y se va preguntando, ¿esto aún se necesita? Si no se necesita, lo elimina. Si aún es necesario para procesos superiores o que van a ser utilizados luego, entonces lo mantendrá aún en la memoria. Entonces, nuestro recolector de basura tiene muchas reglas que controlar. Existirán ciertas reglas que él debe cumplir para decidir si es que ese elemento o esa información que está almacenada pues ya no es útil o aún sí. Es así entonces como puede funcionar a alto nivel, claro está,
cómo funciona un recolector de basura. Y existen lenguajes como C o C++, para quienes hayan ya escuchado estos dos nombres, que tienen una gestión un poco manual. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos o quien escribe en realidad es quien decide en qué momento se almacena la información o en qué momento se elimina la información. Esto de aquí tiene ciertos retos y puede incluso traer ciertos problemas si es que no se los hace de manera correcta. Y siempre es un reto ver en cómo se hace de manera correcta. Entonces siempre es un reto la gestión manual, debido a que pues cuando el aplicativo inicia a crecer y tienes muchísimas funcionalidades o se tiene muchísimas funcionalidades, ahí es donde inicia a ser un problema y difícil de gestionar. Entonces cae prácticamente en tiempos de desarrollo diferentes retos, incrementando incluso también los costos de desarrollo para poder gestionar muchos de esos problemas que ahora vamos a ver. Y es que una de las grandes ventajas que tiene RAS es eso que mencionábamos, la seguridad en la memoria. Pero ¿qué es lo que pasa con la seguridad en la memoria? Tratemos siempre de mantenerlo en alto nivel. Ya en un capítulo dedicado veremos un poco más a fondo este tema. Pero ¿qué es lo que sucede? Imagínense ustedes que van guardando la información en algún lugar. ¿Ok? Por ahora no interesa. No. Sería en la memoria, pero van guardando. ¿Y qué sucedería si ustedes por ejemplo hoy, lunes, guardan algo? Pasa martes, miércoles, jueves, viernes, el día viernes, alguien por ahí va y dice, no, esto no es útil, y va y lo borra, o lo elimina, lo bota a la basura, ¿ok? Algo que tú has guardado en casa, por ejemplo. Pasa una semana, pasa un mes, ya tú ya ni te acordaste lo que habías guardado, pero por ahí te viene un flash y te acuerdas que algo habías dejado por ahí. Vas a buscarlo y cuando lo buscas, te desesperas ahí como loco, ya no encuentras aquello que en cierto momento guardaste. Guardaste porque lo ibas a utilizar más adelante. Y ya no lo encuentras. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Vas a tener ciertos problemas, cierta molestia en el mundo real, claro está, ¿no? Lo mismo sucede cuando existe una gestión manual. Existirán algunos procesos o algunas partes de nuestro código, de nuestro software, que irá a almacenar ciertos datos y también existirá, como es algo manual, en otros lugares de nuestro código, alguien que por ahí elimina esos recursos. Y si el otro ni siquiera se ha enterado de que esos recursos o esos datos han sido eliminados, pues intentará acceder a ellos, ¿no? Y dirá, yo aquí guardé, por ejemplo, un cierto dato. Y cuando trata de acceder ahí, pues ya no lo encuentra. Entonces, ¿qué es lo que tendrá? Un error, porque él se esperaba algo cuando ya no existe. Cosas similares es lo que sucede en la gestión de la memoria. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos los clásicos punteros nulos, que normalmente suceden incluso en los lenguajes de alto nivel como Java, Python, JavaScript, que tú tratas de acceder a cierto elemento o a cierto dato y pues ese dato no existe. Y como tú tratas de acceder a todas las propiedades o características que esa información tiene y pues ya no lo encuentras. Esperemos un momento ahí que pase la ambulancia, probablemente alguien se ha hecho daño, ok, y se fue. Entonces, esos son los famosísimos punteros nulos. Tú accedes a algo que ya no existe, que alguien más eliminó o que de repente ni siquiera existió. También puede suceder. Como tú no sabes si ya almacenaste algo, pero tienes diferentes procesos, tratas de acceder, pero aún no guardaste nada, pues simplemente tienes un error. Y eso, pues ese error se presenta ya cuando el usuario lo está utilizando. Y pues tienes diferentes problemas. Y así como ese tenemos muchos otros problemas como la doble liberación. La doble liberación sería que alguien ya eliminó esa información y tú otra vez te vas a eliminar una segunda vez o una tercera, una cuarta. ¿Okay? Entonces más de una eliminación. También
pues está el clásico intento utilizarlo después que alguien más lo ha eliminado. También puede suceder, como les decía, como el aplicativo empieza a crecer mucho en tiempo de ejecución, ya no se sabe quién elimina, quién no elimina. Y pues puede encontrarse en la situación de que alguien elimina la información que tú te esperas acceder luego y pues ya no lo encuentras. Y pues igual te encuentras con diferentes errores. Ok, entonces todos estos problemas son los que se presentan en lenguajes de bajo nivel cuando existe una gestión manual, e incluso en lenguajes de alto nivel los punteros nulos son los que más se presentan. Y RAS trata de dar una solución para todos estos problemas. Entonces podríamos decir que RAS ha nacido con el objetivo de resolver los problemas de acceso a la memoria, para asegurarnos que si tú guardas tu información, pues no sucederá que alguien lo elimina y que luego tú tratas de acceder y te encuentras que ya no existe. Entonces todos estos problemas RAS los soluciona con diferentes reglas que ya al momento de construir ese aplicativo que la máquina puede utilizar, ahí es donde aplica todos sus mecanismos para que al momento que se está ejecutando no se encuentre con estos problemas. Y bien, al ser también o al tener una gestión de memoria de este tipo y saber bien en qué momento va a eliminar los recursos cuando no son necesarios, también le permite tener un alto rendimiento. Eso quiere decir pues que siempre va a tener tiempos de respuesta mucho menores. En la actualidad se compara a RAS con rendimiento a nivel de C o C++, porque siempre pues es un lenguaje de bajo nivel y tiene, digamos, ese poder ya de forma nativa dentro del lenguaje. Es ya con un alto rendimiento, se puede decir, de nacimiento. Ya no necesitamos, podemos optimizar aún ciertas cosas, claro que sí, pero pues ya viene optimizado por defecto. Ahora, ¿qué más? ¿Cuáles son sus otras desventajas? Que en la actualidad pues existe una gran comunidad y todo el mundo está tratando de crear nuevas cosas, nuevos elementos, nuevos aplicativos, nuevos proyectos, con el objetivo siempre de mejorar, de tener un ecosistema más grande. Claro está, no se compara con el resto de ecosistemas de otros lenguajes porque pues tienen muchos más años, incluso en el mercado, como Python, por ejemplo, que tiene, digamos, un paquete o una dependencia que se utiliza para cualquier cosa, ¿no? No hay cosa que no puedas imaginarte que se pueda realizar. Lo mismo con Java, por ejemplo. Pero igual, RAS sigue creciendo a nivel de ecosistema. En la actualidad ya tenemos editores de código que pueden ser utilizados directamente y están escritos totalmente en RAS, y pues su comparación con otros editores que no están realizados en RAS, pues se nota notablemente cuántos recursos a nivel de memoria, a nivel de CPU utilizan para funcionar. Perfecto, entonces, dadas las ventajas, ahora vamos a hablar un poco de los casos de uso. Esos casos de uso que nosotros como empresa lo utilizamos. Porque pues es necesario un poco contarles de cómo lo utilizamos o dónde utilizamos ya este lenguaje de programación desde hace aproximadamente 3 años. Okay, estamos recién adoptando, estamos jóvenes aún adoptando este lenguaje de programación. Y todo nació con el WebAssembly. Nosotros hemos tenido diferentes aplicativos que han sido siempre un reto optimizarlos en el navegador. Y esto debido a que, para quienes no saben, pues incluso hasta la fecha aún el rey, amo y señor del navegador, o sea, el único del lenguaje que puedo utilizar para tener una aplicación web era JavaScript hasta cierto tiempo atrás. Era JavaScript y pues ningún otro podía ir en el lado del cliente, entiendo, O sea, que abres tu navegador y se carga el aplicativo y empieza a interactuar con el usuario.
y era el único JavaScript. Pero hace unos cuantos años empezó a nacer este concepto del WebAssembly, que permitía tener un óptimo rendimiento casi al código nativo, a ese código que interpreta la máquina, ¿ok? Casi a ese nivel de rendimiento. Y nació aquí todo nuestra investigación, o nace aquí nuestra investigación por saber un poco más de este WebAssembly y cómo poder optimizar nuestros diferentes aplicativos que tenían que procesar muchísima información al momento que se iban ejecutando directamente en el navegador. Muchas de esas tareas para optimizarlos se le delegaba al servidor para que pueda devolver ya procesado, pero necesitaba siempre de un modo u otro, una vez que el servidor le devolvía toda esa información, necesitaba siempre procesarlo, renderizarlo, dibujarlo en la pantalla, dibujarlo en tu navegador. Y eso era lo que no lográbamos optimizar utilizando JavaScript puro, ni utilizando por ahí WebSockets, ni utilizando diferentes mecanismos. No lográbamos optimizar hasta que empezamos a entrar en el mundo del WebAssembly. El WebAssembly a nosotros nos abrió muchas posibilidades de poder optimizar nuestros diferentes aplicativos. Y es ahí donde empezamos a conocer un poco más de este lenguaje de programación, porque el WebAssembly, digamos que quien inició todo este mundo, pues iba detrás, o mejor dicho, quien iba detrás de todo este mundo del WebAssembly era toda la comunidad de RAS. Era la comunidad de RAS que lo impulsaba más. Entonces, pues había un motivo necesario para ir a aprenderlo, aprender y ver qué es lo que trae de bueno este lenguaje de programación. Y pues vimos grandes resultados utilizando ya el WebAssembly. Entonces vimos un excelente rendimiento en nuestros aplicativos. Vimos incluso que otras empresas empezaron a utilizarlo, como está por el caso de Figma. Para quienes no saben, Figma es un aplicativo que te permite hacer diseño de interfaces, y no solo de interfaces, ahora se han expandido muchísimo. Entonces ese tipo de aplicativos ellos lo hacen con WebAssembly. Está también Adobe, está Autodesk, que prácticamente trabajan con 2D, 3D, todo computación gráfica directamente en el navegador porque es un aplicativo web. Entonces veíamos que todo el mundo lo estaba utilizando, entonces era una buena opción la que nosotros estábamos recién investigando por ese entonces. Y ahí es donde empezamos a descubrir todo este lenguaje, y que no solo lo empezamos a aplicar, digamos, en la parte del WebAssembly, empezamos también a utilizarlo en nuestros servicios web, en nuestros microservicios, y empezamos a ver incluso buenos beneficios a nivel de reducción de costos, porque pues antes trabajábamos con lenguajes de alto nivel como Python, incluso Java, y pues el tenerlos activos 24 de 7 días a la semana, los 365 días del año, trabajando de manera intensa, pues veíamos un altísimo consumo en ciertos procesos e incluso en ciertos periodos, por lo cual nos aventuró incluso a nosotros a optimizarlo, escribiendo todos esos procesos que tenían un alto consumo de recursos, escribirlo solamente para experimentar, nació así. Reescribirlo en RAS, para ver también si es que todas esas reglas de negocio, así como son fáciles de hacer en Python o en Java, también eran fáciles de implementar en este lenguaje RAS. Y nos dimos con la gran sorpresa de que sí, efectivamente era fácil de aplicar todas esas reglas que teníamos, porque para nosotros lo más difícil siempre es las reglas de negocio, porque cada cliente, cada producto tiene diferentes condiciones, que si el sol sale, pues le aplico un descuento, si es lunes le aplico otro descuento, si tiene le aplico descuento, es muchísimas reglas, porque pues son productos destinados a un determinado cliente.
y no siempre pues es fácil de gestionarlo. Y con RAS nos encontramos de que era mucho más fácil de gestionarlo con RAS que incluso con otro lenguaje de alto nivel, porque RAS tiene muchas funcionalidades o muchas características que permiten que pueda extenderse de manera simple. Entonces, con esa pequeña introducción de cómo empezamos a conocer este lenguaje de programación, es como pues en la actualidad tratamos de utilizarlo donde se pueda, donde no tenemos ninguna restricción de infraestructura, porque tenemos clientes que tienen cierta infraestructura, ya tienen diferentes aplicativos hechos en ciertas tecnologías, pues tampoco es obligarlos a migrar o reescribir todo porque nosotros solamente queremos utilizar eso, ¿no? Somos una empresa de desarrollo de software y tratamos de tener una gran cantidad de profesionales que conocen diferentes tecnologías para poder afrontar los diferentes casos que nuestros clientes necesiten. Pero si no tenemos restricciones, simplemente vamos adelante con RAS porque hemos ya visto muchos beneficios como organización. Y pues no somos los únicos que hemos visto beneficios, también existen muchas empresas a nivel mundial que tienen también muchos beneficios adoptando este lenguaje. Entonces podríamos decir que como empresa estamos yendo por un buen camino. Y bien, entonces les decía que nosotros hemos adoptado todo esto por el WebAssembly. Pero entonces, ¿qué es el WebAssembly? El WebAssembly no es más que un tipo de compilado, un tipo de archivo, un tipo de formato. ¿Ok? Así como teníamos los ceros y unos que permite ser interpretado solo por las computadoras, el WebAssembly es algo similar. Es algo que puede ser interpretado, en este caso, pues por los navegadores que ya tienen, digamos, un runtime, un modo de ejecutar este tipo de archivos, ¿ok? Que en la actualidad pues no se utiliza solo en el navegador, sino también incluso para crear microservicios. Y uno de los propulsores o los prepulsores de todo esto es este framework llamado Spin, de una empresa que se llama Fairgemont, ¿ok? Es un proyecto muy interesante que lo estamos empezando a utilizar sobre todo para realizar nuestros microservicios. Que en la actualidad nosotros para realizar microservicios utilizamos las tecnologías que ven aquí listadas dentro de backends, que están de un lado Axum, que es un framework web que nos permite estar escuchando las solicitudes HTTP de estos aplicativos, y para acceder a los datos, por ejemplo, utilizamos SIA ORM o incluso SQLX, que nos permite comunicarnos con bases de datos relacionales como Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, que hay diferentes motores de base de datos. ¿Y dónde más entonces lo utilizamos? Lo utilizamos también para crear pequeñas aplicaciones que, dado cierto comando, pues permiten realizar una determinada acción. Esto sobre todo en nuestra área de desarrollo, debido a que en el área de desarrollo pues necesitamos cierta estructura o ciertos mecanismos, ciertas pruebas ya preestablecidas que todos deben cumplir. Por ejemplo, cuando ya necesitamos crear un nuevo proyecto, un nuevo producto que vamos a realizar, simplemente pues ejecutamos un comando y ya nos crea una serie de carpetas organizadas, distribuidas según a la arquitectura que creamos nosotros conveniente, y pues en base a eso ya tenemos todo estructurado y puedes ejecutar un comando y te va creando ciertos archivos listos ya para que el programador solamente tenga que escribir lo que sea necesario. Incluso para realizar pruebas de integración, pruebas unitarias. Si bien cada lenguaje ya aporta lo suyo, nosotros hemos tratado de crear diferentes procesos que nos ayuden incluso a mejorar toda esta experiencia para que pues el programador tenga menos trabajo o se le haga un poco más fácil la vida mientras está escribiendo sus diferentes funcionalidades. Entonces, en base a nuestra arquitectura, a nuestra experiencia, en base a las diferentes condiciones que nosotros manejamos internamente como empresa. ¿Ok? Y una de esas librerías es aquí muy conocida, CLAP, que se puede utilizar para realizar este tipo de aplicaciones.
Perfecto. Otro lugar donde nosotros lo utilizamos es en inteligencia artificial. Creo que en la actualidad no hay empresa que no hable de inteligencia artificial, y es que todo el mundo quiere adoptar la inteligencia artificial. Ahora, nosotros claramente no creamos inteligencia artificial como estas grandes empresas, Microsoft, Google, Amazon Web Service, que crean sus propios modelos supergigantes que tienen la capacidad de interpretar casi a un altísimo nivel el lenguaje humano. Nosotros utilizamos para pequeños procesos, para hacer reconocimiento de patrones, hacer por el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de objetos dentro de imágenes. Si bien es cierto, hasta unos años utilizábamos siempre Python, sea para el proceso de entrenamiento, ¿no?, de nuestras propias redes neuronales, para ver si ha ido incluso mecanismos de verificación, lo que son el overfitting, underfitting y demás conceptos de machine learning o deep learning. Pues en la actualidad estamos tratando de utilizar este framework que se llama BERT, ¿okay?, que nos ayuda bastante en realidad, incluso para realizar la transformación de la información, para poder preparar y darle a nuestras diferentes redes neuronales y puedan aprender. Pues todo en la actualidad lo estamos haciendo con RAS, utilizando este framework que se llama BERT, ¿okay? Pero no indica que hemos reemplazado el 100% a lo que ya habíamos tenido con Python. Aún existen algunas cosas que siempre son en Python, pero por aquí tenemos otra opción. ¿Lo estamos utilizando? Sí. Poco a poco estamos utilizándolo más y seguramente lo estaremos utilizando mucho más con el transcurrir de los años. Por otro lado, también tenemos los Model Context Protocol. Para quienes no conozcan, pues son mecanismos para darle una especie de nuevas herramientas a los modelos de inteligencia artificial, a esos LLMs, pues que, como tenemos ya en el mercado, están ChatGPT, Gemini, Claude y diferentes más, con el objetivo de darle, como decía, ciertas herramientas, acceso a información que gestiona la empresa o que gestiona nuestros clientes. Con eso ya le podemos dar acceso, por ejemplo, a los propios sistemas que se gestionan internamente. Hagamos un ejemplo, imaginemos que alguien tiene un sistema de ventas y pues toda esa información de sus ventas ya puede exponerlo para que un modelo de inteligencia artificial pueda acceder y pueda hacer con esa información otras operaciones. Y también podemos con el Model Context Protocol, podemos incluso crear nosotros unas acciones dedicadas. Por ejemplo, podemos enviar un correo electrónico, ¿okay? Podemos crear un mecanismo, una acción para enviar un correo electrónico y pues eso puede ser controlado desde el propio modelo de inteligencia artificial. Con la ventaja pues que ahí solamente le escribes como si fuera un lenguaje natural. Por ejemplo, podría ser accede a las últimas ventas o accede a las ventas y dame un reporte de este mes, por ejemplo, y de ese reporte envía un correo electrónico. Tú solamente le escribes, o aquellos que ahora ya soportan la voz, pues simplemente le dices y acceden a estas pequeñas herramientas que se preparan con el Model Context Protocol, y de eso pues se ejecutan ciertas operaciones con tan solo, se puede decir, escribir. Digamos que es otro modo de comunicarse. En vez de abrir tú de forma manual una interfaz gráfica y presionar, digamos, en ciertos botones, descargar la información de cómo lo necesitas, pues simplemente haces que el modelo ejecute esas operaciones por ti. Es otra forma de cómo en la actualidad se está empezando a trabajar con los modelos de inteligencia artificial. Entonces también ahí hay diferentes retos que se tienen que aplicar, que son la seguridad de los datos, porque no todo le puedes dar en público a estos modelos de inteligencia artificial. Entonces existirá un mecanismo para que se autentiquen ellos y pues le puedas dar acceso a la información. Porque puede suceder que termines dando la información que es privada para la empresa y pues que no debería salir a nadie, ¿no? Entonces por ahí algunos casos de uso donde se utiliza.
Y pues muchas empresas, como ya les decía, en el desarrollo de sistemas operativos, en el caso de Microsoft, en el caso de Google para Android o el caso de Microsoft con Windows, han reescrito muchas cosas en este lenguaje de programación, incluso han presentado sus informes, así como nosotros esperamos hacerlo más adelante, presentar un poco nuestros informes y hacerlo público con ustedes o quienes deseen verlo, pues también cuáles son los beneficios que hemos tenido nosotros como empresa. ¿En qué nos ha ayudado? A nivel de costos, al tiempo, costos de desarrollo, a nivel de costos de producción, costos de infraestructura. También toda esa información probablemente más adelante trataremos de hacerlo público para que pues se vea un poco en qué nos ayuda este lenguaje de programación. Del mismo modo se puede utilizar en sistemas embebidos, ¿no? A nivel de hardware, nosotros no desarrollamos hardware y pues por ende no lo utilizamos mucho, no conocemos de estos tres aspectos. En el blockchain lo hemos utilizado poquísimo, no tenemos, como dicen, la capacidad de alargarnos en estos temas, pero en estos 4 primeros puntos es donde lo utilizamos ya, como decía, desde hace aproximadamente 3 años. Y pues en el transcurrir de los años lo iremos utilizando mucho más este lenguaje de programación. Y claro, también en conjunto con otros lenguajes de programación. Esto no indica pues que ahora yo les diga o no entiendan eso, que el resto de lenguajes de programación no son útiles. No, depende mucho los requerimientos, depende mucho las características o de las acciones que se quieran realizar dentro de un producto software. ¿Okay? Rust tiene muchos beneficios, otros lenguajes de programación también tienen muchos beneficios. ¿Okay? No indica que este sea el único que debes utilizar. No, es otra opción más. Son herramientas que aparecen en el mercado y que tienen sus beneficios. Hay que utilizarlas, ¿sí? Si es que necesitas, se puede decir, esos beneficios. De otro modo, sigue utilizando el que ya utilizabas. No estamos con esto diciendo que ahora utilices Rust para todo. Nosotros hemos decidido utilizar Rust para los próximos proyectos donde no tengamos restricciones, sí, debido pues a los beneficios que nos está dando. Pero si tú ya utilizas Python, utilizas Java, utilizas JavaScript para hacer tu backend, para hacer tu frontend, síguelo utilizando. Nosotros también tenemos proyectos que están hechos en Python, que están hechos en Java, en JavaScript menos, al lado del servidor, solo al lado del cliente, pero igual trabajamos con un gran rango de tecnologías. Y bien, ahora ya podemos ver entonces cómo se instala este lenguaje de programación, que a eso venimos, ¿no? Ahora bien, mi recomendación es siempre verificar la página oficial, siempre visitar la página oficial, ir ahí y al menos leer un poco. Sé que a muchos no nos gusta leer, pero hagamos el esfuerzo. Es necesario si necesitamos aprender o entrarnos en este mundo de la programación, de la ingeniería de software. Entonces, vamos a ir a la página oficial. Necesitamos solo un navegador web, el que ustedes crean convenientes. Yo por aquí voy a acceder al mío. Yo utilizo Brave, tengo mis motivos, ustedes tendrán los motivos por utilizar otro, no hay ningún problema. Y aquí pues escriben en la URL ras-lan.org. Como ven, yo ya lo visito muy frecuente y ya me aparece ahí. Y ahí está, raslan.org. En la actualidad nos encontramos en la versión 1.89, que es la última versión de este lenguaje de programación, que ha sido publicado, como ven, recientemente, el día 7 de agosto del 2025. Hoy estamos 15 de agosto, ha sido publicado recientemente. Muy bien. Ahora, esta es la página oficial y como ven, pues aquí está el logo oficial, ¿no ven? Acuérdense, es la R con un engranaje y su mascota, no tan oficial, pero se utiliza ya mucho y probablemente con el tiempo se volverá la oficial, es ese pequeño cangrejo medio anaranjado que todo simpático. Muy bien, ¿qué tenemos aquí en la página oficial? Yo les recomiendo este menú de aquí que se llama Learn, ¿ok? Esto es muy importante porque ya la propia página o la propia comunidad de Rust pues nos está dando diferentes herramientas para poder aprenderlo también. Entonces, si nosotros entramos aquí, este primer botón,
ok, que dice aquí leer el libro. Si presionamos aquí nos da todo este libro guiado. Lo único que tenemos que hacer es leer esto de aquí y presionar aquí en la flecha de la derecha y seguir leyendo y adelante. Lees, terminas y adelante, y así vas capítulo por capítulo, de forma que vas aprendiendo a tus tiempos, ¿no? Esto toma tiempo aprender un lenguaje de programación, y pues Rust es un lenguaje de programación extenso, es grande, hay muchas cosas por aprender. Este curso está dividido en 10 capítulos, pero esta guía oficial, como ven, tiene 21 capítulos, más 22 que bueno, son extras, pero son 21 capítulos que te explican paso a paso cada una de las cosas o de las características que tiene el lenguaje, para que pues lo puedas utilizar de manera avanzada. Yo ya he recorrido, o yo en mi caso personal, lo he aprendido desde aquí, paso a paso, he ido uno a uno, muchas cosas que al inicio no entendía, trataba por ahí de entender, y pues con el tiempo he logrado aprenderlo, y no puedo decir que lo conozco al 100% porque es imposible conocer algo al 100%, pero digamos que ya no sufro como aquellos primeros días que no sabía a qué se debía cada uno de los errores que me iba mostrando. Entonces ahora veo un error, digo, esto se refiere a esto, ya sé cómo solucionarlo y ya sé cómo afrontarlo también. Entonces podemos decir que ya es de manera independiente. Perfecto, entonces ahí tenemos la sección aprender. Les recomiendo muchísimo leerse esto, ahí está muy detallado, y pues también hay en otros idiomas, no se preocupen si es que no dominan el inglés, ok, también pueden encontrarlo en español, o como ven tiene otra cantidad de idiomas que están disponibles. También tiene esta sección que se llama Playground, que nos permite poder ejecutar el lenguaje o poder trabajar con el lenguaje directamente desde tu navegador. Si en el caso no tienes acceso a una computadora, porque no sé, estás fuera de casa, pues abres en tu celular una pestañita, lees y practicas aquí directamente desde el Playground. Y aquí basta presionar este botón en la parte superior, y con eso, como ves, puedes ya ahí ir practicando. Entonces, para practicar puedes ahí hacerlo. O si en el caso no quieres instalar nada en tu ordenador, pues también lo puedes hacer ahí. Muy bien, entonces esos son los dos que les recomiendo, la sección aprender y la sección del Playground, ¿ok? Perfecto, ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros, la instalación. Para instalar entran a este menú de aquí donde dice Install o Instalar, que sí le sale en español, y aquí tenemos, ¿no? Nos explica cómo instalar este lenguaje de programación. Entonces, para todos aquellos que tengan alguna distribución de Unix, macOS, Linux, cualquier otra, pues pueden utilizar esta simple línea de comandos, ¿ok? Es un comando URL que tiene ahí todos los parámetros necesarios para poder instalar este lenguaje de programación, ¿ok? Instala todo lo que sea necesario para poder ya utilizarlo en nuestros proyectos. Si en caso tú estás en Windows, como aquí lo dice, si están ustedes en Windows, pues es necesario entrar por aquí, que existe otros modos de instalar. Lo más recomendable pues utilizar Chocolatey o Scoop, si en el caso alguien utiliza, o incluso el oficial de Windows, que es Winget, que también lo pueden encontrar ahí disponible. De otro modo pueden deslizar, si en el caso quieren el instalador, pueden encontrarlo por aquí abajo. Como ven, aquí tienen todos los diferentes instaladores, y aquí pues podrán encontrar el suyo. Y por ejemplo, por aquí está para Windows, y descargan el MSI que ustedes necesitan. Ok, el ASC normalmente son las firmas de estos archivos para que se verifique si son originales, si no por ahí han descargado algún archivo extraño. Ok, entonces descarguen los MSIs, que son los instaladores de Microsoft, y ahí pues pueden seleccionar la plataforma que ustedes necesitan. Como ven, ahí hay diferentes plataformas, incluso para Solaris, por ahí diferentes paquetes. Ok, entonces lo recomendable es utilizar Chocolatey. Si no lo tienen, pues utilicen el que tengan disponible en sus ordenadores, o simplemente descarguen por aquí el MSI correspondiente a su plataforma. En mi caso, yo utilizo una distribución de macOS, entonces me basta ejecutar esta línea de comandos de aquí. Entonces simplemente le dan anticlic, copiar, y ejecutan una terminal.
la terminal que ustedes tengan, ¿ok? Si tienen algún emulador como Alacrity, Ghosty, ITER, hay tantísimos, pues nada, ejecútenlo ahí. Solamente basta copiar esa línea de códigos y ejecutarlo, ¿ok? Con un enter se ejecuta. Yo no lo voy a ejecutar porque pues ya lo tengo instalado, y pues si lo instalo, pues aparte que demora un poco, ¿ok? Entonces ustedes simplemente copian ahí y simplemente pues lo instalan, ¿ok? Y ahí les va a pedir que seleccionen la opción por defecto, que con eso pues instala todo lo necesario que se necesite. No necesitan hacer cosas particulares. Y bien, una vez que se haya realizado la instalación es necesario verificar. Esto es importante, ya que muchas veces no siempre se instala de manera correctamente o necesitas reiniciar el ordenador, en el caso de Windows sobre todo, o reiniciar solamente la terminal para que te reconozca los nuevos aplicativos que ha colocado disponibles en nuestro entorno de sistema. Entonces, algo importante a verificar es RAS-C, C de compilador. Este de aquí es el mecanismo que permite transformar nuestro código que iremos a escribir al lenguaje máquina, ¿ok? Entonces, este es importantísimo, RAS-C, C de compilador. Entonces, con esto para verificar es necesario escribir RAS-C --version, y con eso pues les dice qué versión ha sido instalado. En la actualidad, como ven, yo tengo instalada la versión 1.89.0, que es la última a la fecha. Pero si el video lo ven de aquí a algunos años, de repente es una mayor. Si tienen una mayor a esta, mucho perfecto. Si tienen una menor, les recomiendo actualizarlo. ¿Qué más necesitamos verificar? También necesitamos verificar cargo. Cargo, así como se escribe cargo, tal cual suena. Cargo es un gestor de paquetes. Nos permitirá crear nuestro proyecto, compilarlo, transformarlo en lenguaje máquina, agregar dependencias. Dependencias son pequeñas librerías que hace la comunidad de RAS o que podemos hacer incluso nosotros, pero que permiten ser reutilizadas en diferentes proyectos para hacer ciertas actividades o ciertas operaciones que no queremos hacerlo nuevamente nosotros, ¿ok? Existirá cierta gestión pues que no necesitaremos volver a reinventar la rueda, como se dice, simplemente utilizarlo. Entonces, para verificar si está instalado cargo, necesitamos escribir cargo espacio -- versión, y de ese modo pues nos muestra la versión de este aplicativo cargo que existe en nuestro sistema. Si no les muestra la versión, indica que algo ha fallado. Como primera opción les diría reinicien la terminal, ciérrenla y vuelvan a abrir. De otro modo pueden probar reiniciando el ordenador, y si aún así tienen problemas, pues les recomiendo volver a ejecutar el comando o el instalador que ustedes estén teniendo, ¿ok? O de otro modo escríbanlo por ahí en los comentarios y trataremos nosotros de ayudarles, de cómo o guiarlos si existe por ahí algún problema, ¿ok? Muy bien, entonces acuérdense, necesitamos verificar el compilador de RAS con RAS-C --versión y cargo para ver si es que se ha instalado de forma correctamente. Si ya tienen todo eso, entonces ya podemos proceder a lo siguiente. Y lo siguiente es instalar un editor de código donde vamos a ir escribiendo nuestro código, ¿ok? Para poder trabajar en nuestro aplicativo, en nuestro gran software que desarrollaremos, ¿ok? Y bien, entonces, el que nosotros vamos a ir utilizando es Visual Studio Code. Este va a ser el editor que más vamos a utilizar. Pero hay muchísimos que pueden utilizar. Está Set, que está totalmente escrito en RAS. Está por ahí de los señores de JetBrains, que está RASrover, que son los mismos que desarrollan IntelliJ para quienes ya desarrollaban Java, o PyCharm, por ejemplo, quienes desarrollan Python, o RubyMine, que es para quienes trabajan ya con Ruby o Ruby on Rails, el framework, o incluso PHP Store para quienes desarrollan en PHP, Laravel y estos demás frameworks, ¿ok? Entonces es un IDE un poco más robusto, más potente, ¿ok? Pero con Visual Studio Code vamos a poder trabajar en este curso sin ningún problema. Lo importante es instalar esta extensión que se llama RAS Analyzer. Una extensión en un editor de código es como
instalarle otras funcionalidades externas a él que le permiten pues tener otros superpoderes, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se instala. Como siempre, yo les recomiendo ir a la página oficial y ahí ver la información. La página oficial de Visual Studio es code.visualstudio.com. Entonces nos vamos a nuestro navegador de turno, el que más les guste, y aquí escribimos code.visualstudio, si es que escriben bien, claro está, si no se les manda por otro lado. Y nos vamos aquí. Como ven, esta es la página oficial de Visual Studio Code, que lo desarrolla pues los señores de Microsoft, y en la actualidad, como ven, es open source. Incluso está pensado para la inteligencia artificial, para poder ahí integrarlo y simplemente a nivel de palabras poder decirle que haga ciertas actividades dentro de nuestro proyecto o con las diferentes herramientas que se puede integrar. Muy bien. Entonces, para descargar Visual Studio Code, como ven aquí, tienen un botón súper grande que dice Download, descargar, o incluso en la parte superior ven aquí un botón azul que dice Download. Entonces pueden descargar aquí o de la parte superior. Llegan a la misma página aquí. Entonces aquí, como ven, tienen diferentes opciones para descargar para Windows, para quienes utilicen Windows, para quienes utilicen Linux, ahí está, si usan Debian, Fedora, Red Hat, SUSE, cualquier otra distro, pues ahí tienen las dos opciones para poder instalar un dev o un .rpm. Y para quienes utilicen Mac, pues también ahí tienen. Tengan en cuenta solamente la arquitectura de su procesador, porque como saben, Apple actualmente tiene sus propios procesadores, que son los Apple Silicon, y anteriormente pues se utilizaba Intel. Entonces hay dos procesadores. Según cuál sea el procesador de su ordenador, descárguenlo. Si no saben y no necesitan pensar tanto, presionen directamente este botón de aquí. Este botón de aquí toma la decisión en base a lo que estén utilizando y pues les descarga lo que sea necesario. Muy bien, entonces si necesitan pues decidir qué hacer y saben que van a instalar, entonces vayan al botón Download de la parte superior. De otro modo, presionen directamente este y con eso pueden descargar directamente en base al sistema operativo que se esté utilizando o incluso la arquitectura de su procesador. Muy bien, una vez que hayan descargado e instalado este editor de código, pues lo abren, lo aperturan y más o menos su interfaz debería ser como esta. Bueno, de repente los colores cambian y vamos a colocarlo aquí por defecto. Así más o menos ven igual, así deberían ver ustedes, ¿no? Este es su icono, como ven, es el icono de Visual Studio, este de aquí que está al centro. Y en la parte izquierda deberían ver pues una barra lateral donde lo que a nosotros nos interesa es esta que dice Extensions. Si ven ahí les aparece, si es que aparece, allí tenemos, ¿no? Dice Extensions. Entonces vamos a hacer clic ahí. Ok, todo esto lo ocultamos y aquí tenemos una caja de búsqueda. En esta pequeña área de búsqueda podemos escribir RAS. Esperamos que nos muestre qué es lo que encuentra. Y a nosotros nos interesa esto que dice RAS Analyzer. Solo es necesario presionar ahí y pues aquí incluso nos muestra una pequeña información más. Lo único hay que asegurarse pues que sea esta de aquí oficial. Como ven aquí sale una especie de icono verificado que dice que quienes han publicado esto son los de ras-lam.org. Son los mismos que han desarrollado el lenguaje de programación que mantienen esta extensión, que es compatible con Visual Studio y incluso con otros editores que existen en el mercado. Entonces permite, digamos, esta fácil integración. Para instalarlo es muy fácil. Una vez que ya están aquí, pues presionan aquí este botón azul que dice aquí instalar. Lo instalan y ya está. Con eso suficiente. Si desean también pueden instalar esta extensión que se llama Dependy, pero esto es ya opcional. El obligatorio es esto. Esto es lo único obligatorio. RAS Analyzer.
Opcional Depende, que te permitirá luego, como ven aquí una imagen que te dice cuáles son las últimas versiones de todas las dependencias que tienes en tu proyecto. Pero esto ya cuando empiecen a trabajar en proyectos reales. Por ahora no es necesario. Para el curso al menos no es necesario. Lo único que es necesario es esto, RAS Analyzer. Una vez que lo tengan ya instalado, ha terminado la instalación y la configuración. Ya estamos listos para ir a crear nuestro proyecto. Y muy bien, entonces, acuérdense, instalamos Visual Studio Code y luego instalamos RAS Analyzer. Esto nos ayudará a que cuando estemos escribiendo nuestro código en el editor nos permita ver qué errores estamos ya cometiendo en el momento que escribimos y no esperar a compilarlo y ahí recién que nos diga. Muy bien, ahora pasamos a crear nuestro primer programa. Ahora sí, recién vamos a ver lo bueno. Para crear nuestro primer proyecto necesitamos ejecutar este comando de aquí, cargo espacio new. Cargo, acuérdense que es lo que acabamos de instalar anteriormente, si ven aquí, cargo, ¿no? Que era un gestor de paquetes y nos ayuda a construir nuestro proyecto. Pero vamos a escribirlo directamente en nuestra terminal, así ya vamos creando nuestro código. Entonces tienen que irse a su terminal, a una terminal, la favorita, en donde han hecho la instalación, incluso ahí, y pues se van a una determinada carpeta. Para que naveguen entre las carpetas tienen CD, por ejemplo, vamos a hacer una simulación, me voy a crear aquí una carpeta, example. Si yo quiero acceder a esa carpeta, puedo utilizar CD y aquí escribo el nombre de la carpeta y, como ven, ya navegué a esta carpeta. Si quiero retroceder un nivel hacia atrás, pues escribo CD espacio punto punto y me voy hacia atrás. Para quienes utilicen Windows, aquí hay otra opción, o bueno, hay otro comando. Cuando ustedes necesitan, vamos a volver aquí. Si yo necesito ver los archivos que hay o las carpetas que hay en una carpeta, escriben ls, pero en Windows sería dir, que en mi caso me dice que no existe porque pues no es Windows. En Windows tienes que utilizar dir si quieres mostrar los archivos que están dentro de esa carpeta. En el caso sea Linux, pues tienen ls, ok, de listar. Entonces para retroceder, cd punto punto y con eso pueden navegar entre sus carpetas. Y bien, una vez que hayan llegado a la carpeta a la cual sea ustedes la necesaria, yo les recomiendo siempre crearse una carpeta así que se llama Workspaces y ahí dentro colocan todos sus proyectos para que tengan un modo fácil de llegar a todos sus proyectos donde se guardan, para que no estén uno por aquí, uno por allá, para que estén un poco más organizados. Y bien, entonces pasamos a crear nuestro proyecto. Entonces hemos dicho cargo, espacio, new de nuevo. Vamos a decirle que cree un nuevo proyecto. Y ahora le tenemos que especificar cuál es el nombre de este proyecto. Y vamos a utilizar este nombre, IDS-hello. El guión bajo es muy de sus convenciones de RAS. Dentro de RAS, pues los nombres de los archivos utilizan en el guión bajo como separador de palabras. Más adelante veremos por qué. Por ahora, este es el modo de crear el proyecto. IDS-hello. El nombre lo pueden crear como ustedes gustan. IDS es por IDSoft, el nombre de la empresa, y hello, digamos que sería el nombre del proyecto que estamos creando. Entonces basta presionar Enter y con eso, como ven, está diciendo creando un binario, un aplicativo de tipo binario que tiene la posibilidad de ejecutarse y ya está, ya tenemos nuestro código, nuestro proyecto creado. Si nosotros aquí hacemos un dir en el caso de Windows o un ls en el caso de otro sistema operativo, y por ahí podemos acceder a este archivo con cd IDS-hello, carpeta, perdón, y aquí podemos ver qué es lo que contiene. Incluso ahí, como ven, este es el archivo que acabamos de crear en este momento. Y bien, ahora, ¿cómo abro entonces con el editor de código? Entonces vamos a ir a nuestro editor de código, que ya lo han abierto y han instalado su extensión. Aquí pueden presionar Command-Shift-P si están en Mac,
o si están en Windows sería Control Shift P, esas tres teclas, y les aparece este menú. Otra opción es Command P en el caso de Mac o Control P y les abre también esta barrita, y aquí tienen que escribir el símbolo del mayor y llegamos a lo mismo de anteriormente. Entonces, una vez que presionan el símbolo del mayor, ahora aquí escribimos, por ejemplo, Open Folder. ¿Ok? De este modo, ahora les va a permitir a que ustedes pues seleccionen alguna de sus carpetas o alguna carpeta donde esté todos sus proyectos. Y ahí seleccionan la carpeta. Otro modo para abrir el proyecto es escribiendo directamente en la terminal code espacio punto para decirle abre esta carpeta. Entonces, por ejemplo, voy a ejecutar así. Esto de acá lo cerramos y aquí está. Como ven, ya me abrió el proyecto en Visual Studio. Ahora vamos a centrar esto y ya está. Y entonces vamos a hacer un poco de zoom para que ustedes puedan ver y así vemos qué es lo que hay aquí. Esto de aquí lo cerramos. Muy bien. Y aquí tenemos prácticamente todo lo que he construido este proyecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ir explicando cada uno de estos elementos para que ustedes más o menos sepan qué es lo que hay. Y con eso pues poder terminar esta primera introducción. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Tenemos la primera parte, que es una sección o un bloque que indica cuál es el nombre de nuestro paquete. Y aquí está el nombre de nuestro proyecto que acabamos de crear, que se llama IDS-Hello. Ahí está el nombre. Aquí también vemos la versión en la cual se encontrará nuestro aplicativo. Esto es parte del versionamiento semántico. Muy importante en realidad, cada número expresa un número, cada número expresa algo. Si tienen más curiosidad acerca de esto, pueden investigar qué es el versionamiento semántico o el llamado semantic version. Que ahí pueden buscar acerca de esto y pueden encontrar pues ahí mucha más información. Pero ahora, este versionamiento, pues podríamos decir que el primer número normalmente es porque rompe cierta retrocompatibilidad con versiones anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que un aplicativo que esté definido con versión 0.01 y luego existe otra versión que, por ejemplo, tiene 1.0.0, indica que la versión 1.0 no es para nada compatible con la versión 0.1 porque este primer número ha cambiado. Incluso aquí podría ser igual así, ¿ok? Pero ya el simple hecho que cambia el primer número indica que hay una ruptura de compatibilidad. Indica que esas dos versiones pues ya no son, digamos, funcionales con las mismas características. Ya hay características e incluso modos diferentes de cómo utilizar. En cambio, el segundo número nos permite tener un número de funcionalidades que han sido agregadas a esa versión. Más adelante veremos un poco todo esto. En cambio, la última versión permite saber cuántas correcciones de errores se han producido para esa versión. ¿Okay? Entonces ahí dependerá pues también el equipo de trabajo cómo desee versionar. Muchas veces se sigue de forma estricta el versionamiento semántico, muchas veces no. Pero nos ayudan a identificar este tipo de cosas y saber si esa librería o esa dependencia que vamos a utilizar aún es compatible con la que actualmente estamos utilizando o simplemente ya no. Pero más adelante vamos a ver cuando ya veamos el tema de dependencias. Y lo otro es edición. Edición es importante ya que esto permite decirle al compilador, a ese mecanismo que va a transformar nuestro código al lenguaje máquina,
para especificarle qué reglas debe seguir. Por ejemplo, aquí pues le estaremos diciendo a este proyecto que para construirse o transformarse al lenguaje máquina debe seguir las reglas de la edición 2024, porque hay diferentes versiones de estas reglas. La última es la 2024, anteriormente fue la 2018, la 2015, ¿ok? Entonces cada edición tiene diferentes reglas que le dan al compilador pues modos de construir el aplicativo o modos de transformarlo al lenguaje máquina. Y eso sería la edición. Entonces la edición son solamente reglas para poder compilar o transformar al lenguaje máquina este proyecto. La última es la sección dependencies, que son para las dependencias, pues son librerías externas a este proyecto que pues nos ayudan a realizar ciertas operaciones o cierto tipo de trabajo que nosotros no queremos escribirlo por nuestra propia cuenta. Vemos que ya algo existe y es funcional y simplemente lo utilizamos. Es como si fuera, imaginemos que tú necesitas un martillo. Entonces, el martillo sería la dependencia, porque tú necesitas un martillo, no sé, estás realizando una mesa, por ejemplo, y el martillo no lo quieres hacer tú mismo, porque si no tendrías que hacer toda la parte metálica, la parte de la madera, una serie de operaciones, trabajo que tienes que realizar. Entonces tú dices, yo sé que un martillo, voy y lo compro. Y pues lo mismo aquí, las dependencias sería el martillo, tú vas y lo compras en alguna ferretería, la ferretería sería el lugar donde se guardan todas estas herramientas y tú simplemente vas, lo compras, en este caso no compras porque la mayoría de estas herramientas son de código abierto y pues simplemente lo utilizas, vas y ya vienes con la herramienta y lo puedes utilizar dentro de tu proyecto y ya puedes construir tu mesa sin la necesidad de que tú estés haciendo pues ese martillo. O si necesitas madera, por ejemplo, ¿qué es lo que haces? No haces la madera por ti solo, no te plantas un árbol y se puede decir esperas que crezca y de ahí te haces la madera. No, simplemente vas a alguien que vende madera y te vende la madera y ya estás listo para utilizarlo. Entonces las dependencias es eso, son pequeños proyectos que la comunidad de desarrolladores realiza y tú simplemente le dices yo quiero usar esto. Por ejemplo, podemos decir aquí la librería EON y yo quiero utilizar, por ejemplo, la versión 0.1, por ejemplo, si es que exista también esa versión. Entonces, de ese modo, pues él instalará esa versión. Por ejemplo, acá me dice que hay la versión 0.2 y pues nada, podrás utilizar eso. Entonces, tú utilizas esa herramienta sin la necesidad de hacerlo por tu propia cuenta. Y tú te concentras solamente en lo que es tu aplicativo, tu proyecto. Y el resto, pues, te esperas que ya exista algo listo para utilizar. Simple como eso. Ok, entonces recordemos aquí de paquete, lo importante es el nombre y la edición. Porque la edición le permite a quien va a construir tu aplicativo o a transformar al lenguaje máquina, saber qué reglas tiene que seguir. De acuerdo, pues, a la última versión de RAS que exista. ¿Okay? Porque de aquí a un año puede salir otra edición, de repente sale la edición 2026 y tendrá nuevas reglas, pero si tú ya empezaste a crear tu proyecto con la edición 2024, imagínate que salga la nueva versión, pues ya no funcionaría o ya no se podría construir tu aplicativo mientras no arregles o modifiques todo lo que las nuevas reglas traen. Entonces con esto de acá tú le dices, yo mi proyecto, indiferente si existen nuevas versiones del lenguaje de programación, para mí debe seguir trabajando con las reglas del 2024 y con eso basta. Y tu proyecto seguirá compilándose incluso así pasen 100 años de aquí. Muy bien, entonces eso de ahí es el cargo.toml. Es un archivo entonces donde está toda la definición de nuestro proyecto, sea su nombre, el modo en cómo se va a construir, las reglas y las dependencias que va a utilizar, esas herramientas externas a este proyecto. Luego también tenemos de importante esta carpeta src que tiene el archivo main. Este archivo main nos permite
tener una función principal. Este fn es la función principal, es lo primero que se ejecuta cuando ya pues necesitamos ejecutar, cuando ya está transformado al lenguaje máquina y lo puede entender el procesador, eso será lo que se ejecutará. Entonces vamos ahí a ello. Entonces, para compilar o ejecutar nuestro proyecto, como vemos aquí, el comando que tenemos que ejecutar es cargo espacio run. Abrimos o nos vamos nuevamente a nuestra terminal, nos aseguramos que estamos dentro del proyecto. Como ven aquí, estoy dentro del proyecto y aquí ejecuto cargo espacio run. Y de ese modo ejecuto por primera vez este proyecto. Y al momento de ejecutar, ¿qué es lo primero que se hace? Se compila, o sea que se transforma del código que hemos escrito, como ven aquí, que es prácticamente algo a alto nivel para nosotros, porque más o menos se entiende las palabras. Main para ustedes es fácil de reconocer, ¿no? Si bien es cierto, está en inglés, pero esto significaría principal. Entonces, como sería aquí función principal, se abre aquí paréntesis y aquí sería imprimir línea y aquí sería pues el mensaje o este texto. Esto es lo que sería pues digamos en español, pero esto es la sintaxis de este lenguaje. Muy bien, y ahí tenemos. Entonces lo primero que hace es compilarlo. Entonces transforma todo ese código que acabamos de ver, lo transforma al lenguaje máquina a ceros y unos. Encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Una serie de eso, pues lo transforma el compilador. Una vez que hace eso, como ven aquí, lo hace en 0.09 segundos. Aquí pues se demorará dependiendo qué tan grande es el aplicativo. Si es súper grande, tiene 3 años de desarrollo, 4 años de desarrollo, probablemente demorará un poco más. Y luego procede a ejecutarlo. Ejecutarlo es ya a todo ese binario ceros y unos que ya se ha producido, entonces le decimos ejecútate. Según el sistema operativo que se utilice, pues existirá un formato de archivo específico para poder ejecutar este tipo de aplicaciones. Y en este caso vemos ahí el mensaje Hello World, como ven aquí. Muy bien, y de ese modo hemos ejecutado nuestro proyecto. Vamos a modificarlo un poco para ver algo diferente y por ejemplo vamos a colocar aquí en español. Vamos a poner hola IDSoft Systems. Ok. Y muy bien, y ahí ya modifiqué el mensaje. ¿Qué significa este print ln? Significa imprimir en línea, imprimir una línea. ¿Dónde? En la terminal, porque ahora pues no tenemos interfaz gráfica aún para este pequeño aplicativo. Si ahora nos vamos a ejecutarlo y ahí vemos el nuevo mensaje. Hola IDSoft System. Ya empezamos a darle instrucciones para que haga algo esta computadora al momento de ejecutarse. También tenemos otro comando que nos ayuda a compilar, que es el cargo build. ¿Okay? Ven ahí, build significa construir. Al final lo único que hace esto, a diferencia del run, es que este solo lo construye, solo lo compila, o sea que lo transforma, lee todos nuestros archivos que hemos escrito aquí, por ahora es solo uno, y lo transforma a ceros y unos, y todo esto pues será 0, 1, 0, 1, 0, 1, bla, 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 y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, este cargo run, él lo compila y luego lo ejecuta. El cargo build solamente lo compila, solo lo transforma al lenguaje máquina y lo deja ahí. Entonces, si ejecutamos esto, como ven, ahí tiene también su tiempo de demora. Si ahora volvemos a ejecutar un cargo run, como ven, ahora ya ha demorado 0.0 segundos. Digamos que es un poco inteligente porque cada vez que tú ejecutas un cargo run, la primera acción que hace es compilarlo, pero si ya lo encuentra compilado, o sea, ya transformado al lenguaje máquina, pues simplemente lo ejecuta, ya no hace un doble proceso, ¿no? Digamos que tiene este mecanismo. Y luego simplemente pues nos permite aquí ver su mensaje. Hay otra herramienta que se llama cargo FMT. FMT es un formateador de código. ¿Esto qué sucede? Por ejemplo,
Si yo aquí trato de guardarle de este modo, por ejemplo así todo desordenado, pegado todo a la izquierda, vamos a forzarlo a que se guarde, por ejemplo guardo hacia el archivo y yo ejecuto desde la terminal cargo espacio fmt, ok, ahora nos vamos al código y miren, ve cómo lo encontramos, otra vez formateado según el estándar de RAS, ok, eso quiere decir que en este formato que se escribe aquí, este archivo, todo el mundo lo escribe del mismo modo. Entonces no existirá que alguien pues escriba así. Por ejemplo, en lenguajes como C#, la llave de apertura del bloque siempre está, se puede decir al inicio o en la siguiente línea después del nombre de la función o del nombre del método o del nombre de la clase. Porque pues eso es más idiomático para C#, pero en el caso de RAS no es idiomático. Idiomático quiere decir que sigue ciertas convenciones y pues para RAS la convención es que vaya arriba. Ok, entonces ahí tenemos pues un formateador de código que es ya parte del lenguaje, no es una herramienta externa que haya yo instalado, es ya interno, los propios de RAS han preparado esto. De otro modo también tenemos cargo Clippy, y Clippy es un analizador de código. Si tú has escrito algo que no va acorde a el estándar de RAS, simplemente te dice cómo lo mejore. Por ejemplo, esto de aquí, no se preocupen si no entienden, vamos a hacer solo como ejemplo. Si yo escribo así, ok, y me voy a ejecutar aquí, le digo cargo Clippy, como ven me dice, mira, esta variable no lo estás utilizando, y lo otro es que esta variable lo estás escribiendo con un espacio de nombres, con un naming convention, con una convención de nombres diferente a la que se utiliza dentro de RAS, porque en RAS la convención de nombres es esta de aquí, snake case, ok, que sería mi _variable, sería el nombre correcto como él se lo espera. Entonces digamos que Clippy es un analizador de código, una especie de linter que se conoce en otros lenguajes, que te permite pues mantener el estándar del lenguaje en sí, para algo que sea idiomático totalmente para RAS. Entonces de ese modo pues aquí te obliga a escribir esto de este modo. Una vez que tú guardas así y aquí lo volvemos a ejecutar y como ven ahora solamente me dice pues que no estoy utilizando esta variable, ¿okay? Pero luego veremos estos conceptos de variables. ¿Okay? Entonces lo único que interesa aquí es saber son lo siguiente. Entonces para compilar el proyecto cargo build, ¿okay? Para ejecutar el proyecto cargo run. Para formatear el código cargo fmt. Visual Studio ya lo integra. Al momento que guardas ya lo formateé en automático utilizando esto, cargo fmt. Por eso que si yo aquí trato de modificar y hacer así, como ven, apenas presiono Command S o Control S, simplemente lo formatea según a cargo fmt. ¿Okay? Para pues no tener que ejecutar cada vez este formateador de código desde la terminal en nuestro proyecto. Y lo otro es cargo Clippy, que nos permite pues nos indica cuáles son las convenciones que no estamos utilizando o que estamos saliendo fuera de las convenciones del lenguaje RAS. ¿Okay? Son herramientas muy útiles que ya están nativas dentro de cargo, ¿okay? Que viene directamente con el paquete de RAS. Y muy bien, con eso creo que hemos terminado. Exacto, con eso hemos terminado este primer capítulo introductorio. Hemos visto entonces cómo crear nuestro primer programa, alguna historia y algunos casos de uso de cómo nosotros lo utilizamos. Y eso es todo por este capítulo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.